Le damos la palabra ahora, no sé si la querés desilenciar a Fernanda Rojo. Ella es Secretaría de Mujeres, de Igualdad de Género y Diversidad del municipio de Cañuelas. Fer, ¿estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias compañeras por la invitación, gracias Pau. A mí me parece, desde por ahí contarles un poco cómo es Cañuelas. No sé si conocen Cañuelas. Cañuelas es un poco una bisagra entre el AMBA y la región AMBA, tan presente últimamente, y el interior, ¿no? Es un municipio con un territorio muy grande y con una complejidad muy diversa, porque estamos pegaditos a Matanza por un lado y Ezeiza, somos parte del conurbano ya, pero también tenemos un territorio mucho más rural de lo que es el conurbano en general. Además, por sus dimensiones, es un territorio muy diverso y muy complejo, ¿no? Y eso también afecta la forma en que nosotras desde la Secretaría de las Mujeres llegamos a las mujeres de los distintos territorios. La Secretaría se creó el año pasado, se fortaleció la institucionalidad de género, existía una subsecretaría y el año pasado se le dio rango de secretaría y se fortaleció con equipo técnico, ¿no? Y a partir de ese momento que ingreso yo a la gestión, que también vengo del territorio, de la militancia de género, de tener una mirada del feminismo popular y nacional, empezamos a construir desde el Estado municipal una secretaría que llegara a las mujeres con políticas públicas, que llegara a las mujeres para asistirlas, asistir fundamentalmente a mujeres en situación de violencia, pero también con un planteo de transversalizar la política de género a la municipalidad en su totalidad, ¿no? La pandemia y la necesidad del aislamiento social preventivo y obligatorio interrumpe este proceso, ¿no? Es un proceso que es relativamente nuevo, que se estaba fortaleciendo, pero que no deja de ser nuevo, así como tenemos un ministerio de las mujeres nacional y provincial, que por más potencia que tengan y fuerza, son nuevos, y las políticas también necesitan un tiempo de maduración, de territorio, de anclaje, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido nos agarró empezando a desplegar una política territorial, ¿no? Que sin embargo había tenido mucha potencia ya desde el año pasado. Hicimos por ejemplo, una diplomatura donde trabajamos con más de 80 compañeras de los territorios en una formación de perspectiva de género, de abordaje de las violencias, y de mirada de generar desde el Estado municipal un equipo de promotoras territoriales, así como decía Isabel, ¿no? La importancia del territorio en el abordaje de las políticas de abordaje de las políticas de género es fundamental, y esa es la mirada también desde Cañuelas, y mucho más aún con una intendenta mujer desde diciembre, una intendenta que está puesta también con la idea de que las políticas de género tienen que ser prioridad para la gestión municipal. Así que en este contexto nosotras, si bien tuvimos que adaptar también la atención, sobre todo el trabajo que hacíamos de taller y de espacios colectivos de abordaje de las violencias, eso lo suspendimos. Siempre estuvimos atendiendo, seguimos atendiendo porque fuimos declarada servicio esencial, y entonces eso posibilitó que la Secretaría siguiera abierta y que la asistencia a las víctimas de violencia de género se siga sosteniendo, ¿no? En este contexto, con las medidas obligatorias, pero con las puertas abiertas de la misma forma que antes. Las situaciones de violencia, bueno, en un primer momento, como pasó creo en todo el país, hubo un silencio ensordecedor, porque
los primeros 15 días de la cuarentena, ¿no? A partir del 20 de marzo, esos primeros 15 días, prácticamente se suspendieron las demandas. No hubo prácticamente denuncias y tampoco había llamados ni pedidos de asistencia, y eso fue terrible, porque sabíamos que si bien no había denuncias, si no había llamados, si no había demanda de la población y de las mujeres, la violencia existía adentro de las casas. Las mujeres en ese primer momento parece no pudieron salir a denunciar, sintieron que no podían, ¿no? Este pedido tan explícito y tan claro desde el Estado de quédate en tu casa, afectó enormemente a las mujeres en situación de violencia y las hizo retroceder en el pedido de asistencia del Estado, ¿no? Pero después de esos primeros 10 o 15 días empezó una demanda mucho más grande de asistencia y de atención que la que había antes, ¿no? Y hoy, por ejemplo, si miramos de enero a junio, o sea, el primer semestre, y lo dividimos entre el primer trimestre, enero, febrero, marzo, y tenemos una mirada en comparación a abril, mayo, junio, la demanda creció aproximadamente en un 30%, casi, o sea, empezamos a tener un pedido de asistencia y de intervención mucho más grande. Duplicamos, por ejemplo, la entrega de botones antipánico. O sea, las mujeres están saliendo cada vez más a denunciar, inclusive más que antes de la cuarentena, ¿no? Los motivos de la violencia, los motivos de las denuncias y del pedido de asistencia del Estado sigue siendo el mismo, en términos generales, en su mayoría tienen que ver con violencia psicológica y también violencia física. Los casos de denuncias y de pedidos de asistencia de violencia sexual se mantienen como en los mismos niveles que antes de la cuarentena. Quiero decir, la violencia contra las mujeres no se modifica, por lo menos en lo que llega a la Secretaría de las Mujeres, en el pedido de asistencia, y en lo que llega también a la Comisaría de la Mujer, que está en Cañuelas, en el centro de Cañuelas. No se ha modificado, pero no se ha modificado en sus características, pero sí ha aumentado, y ha aumentado el pedido de asistencia también. Me parece que esto seguramente lo viven todas, lo conocemos todas las que militamos en el territorio, en la cuestión de género, entendemos de qué se trata. Me parece que desde Cañuelas, desde la gestión municipal, se hizo un esfuerzo muy grande en transversalizar, así como tuvimos que por ahí frenar un poco al principio y repensar un poco las estrategias, porque así como contaba Isabel, ¿no? El trabajo de las cooperativas, de las cooperativistas, de las referentes territoriales, es también la estrategia nuestra, esta articulación con compañeras en el territorio. Sí se frenó un poco por la necesidad de quedarse en su casa, por la necesidad o por la obligatoriedad de no poder hacer reuniones, de no poder juntarnos a pensar, a discutir, a trabajar sobre lo que veníamos haciendo en relación al abordaje, a la prevención, ¿no? En territorio. Lo que hicimos fue poner desde la Secretaría de las Mujeres el foco en transversalizar la perspectiva de género en algunas áreas estratégicas, y lo hicimos con el área de seguridad, donde empezamos a articular, y para la Secretaría de las Mujeres, creo que para todas las institucionalidades de género, los distintos territorios, es fundamental la articulación con la comisaría. Es la boca de entrada más grande de casos y de situaciones, y además de los casos más complejos, o por lo menos que llegan a ponerse más complejos, y entonces la articulación nuestra con comisaría es estratégica, y cada vez, por suerte, porque tenemos una comisaría que realmente trabaja con una perspectiva de género en Cañuelas, en la ciudad de Cañuelas, y eso complica el resto del territorio, porque como decía, es un territorio muy amplio, y no hay comisarías en el resto de las cabeceras y los pueblos, ¿no? Entonces la comisaría de Cañuelas
tiene perspectiva de género, trabaja muy bien con la Secretaría de las Mujeres, y no es así en otras zonas más alejadas del centro de Cañuelas, ¿no? Como en Máximo Paz, o en La Noria, o en Udaondo, donde son territorios, por ejemplo, rurales, y hemos tenido casos de situaciones de violencia en territorio rural, y es muy difícil llegar para nosotras. Hay que hacer un esfuerzo muy grande por repensar, por ejemplo, las estrategias de abordaje de las violencias en contextos rurales, porque además no llegan los patrulleros, no solo que no llega el botón antipánico, sino que no llega el Estado, ¿no? Hay que repensar fuertemente, porque de hecho es uno de los grandes temas que está trabajando el Ministerio, ¿no? Cómo llegar a las mujeres y cómo pensar estrategias de abordaje para mujeres que están en contextos más aislados. La articulación con el área de educación, estratégico también, digo, hoy educación es el que está llegando a las familias, el que entra a las casas de las familias con los docentes que sí pueden llegar adentro de las casas, ¿no? Nos pasó con un caso también de una comunidad rural, que detectamos una situación porque el padre se negaba a que la maestra hiciera un Zoom con la nena. La madre terminó denunciando violencia de género, ¿no? Es un poco paradójico o paradigmático como el estar en tu casa, también lo sabemos, ¿no? El lugar más inseguro para las mujeres es la casa, las mujeres en situación de violencia, pero además la consigna tan fuerte del Estado de quedarte en casa hizo mucho ruido al principio, ¿no? Y la necesidad del Ministerio de salir con una campaña de, aunque estés en tu casa, puedes salir a denunciar, o las resoluciones del Ministerio que eran obvias que se podían hacer, pero hubo que hacer mucho hincapié para que las mujeres supieran que podían salir, ¿no? Hubo que decirlo, más allá de que siempre se pudo, hubo que poner en palabras, ¿no? Y esta reconfiguración también de los espacios de trabajo para nosotras, que siempre estuvieron en el espacio comunitario y en el espacio público, y hay que seguir buscando formas de llegar a la casa, ¿no? Y en ese sentido también la articulación, por ejemplo, con el área de comunicación para hacer una campaña específicamente pensando en llegar a las casas. Hicimos capacitaciones con los empleados de la Secretaría de Comercio del área de comercio para que fueran a los comercios a volantear, para que cuando las mujeres llegaran a los comercios supieran que podían salir a denunciar, o que la Secretaría estaba abierta y es un servicio esencial. Hicimos también una articulación con el área de deportes también reconfiguró todo su trabajo y empezó a hacer Zoom. Bueno, hicimos un Zoom con los clubes que llegan a las casas de los pibes que están haciendo entrenamiento por Zoom, ¿no? Estamos en eso, pensando estrategias articuladas y transversalizando la política de género con el resto de las áreas municipales para que todas las áreas estén también trabajando en la prevención y el abordaje de las violencias. Y por el otro lado, nosotras también maximizando la atención y los recursos, porque esto que decía, la violencia creció en el nivel de denuncia en un 30%, y también el equipo está más limitado porque, bueno, por ejemplo, el área de atención psicológica no está atendiendo más que por teléfono, ¿no? Y el tratamiento por teléfono de mujeres en situación de violencia también tiene muchas limitaciones. Así que la verdad que estamos como redefiniendo permanentemente dispositivos y alianzas con distintas áreas de la gestión municipal. Y otro de los grandes, me parece, temas que se hicieron visibles durante esta cuarentena, o lo que va de la cuarentena, es el acompañamiento del Ministerio de las Mujeres de la provincia, que realmente la frase "tenemos ministerio" es una frase que permanentemente se nota, sobre todo me parece para
las áreas de género municipales que durante el año pasado padecimos una soledad atroz en relación a equipos técnicos, a asistencia y a contención también de equipos técnicos y a recursos concretos, ¿no? Nosotras en cuarentena vino Estela a firmar un convenio para que llegara cuanto antes y llegó en 15 días el fondo de emergencia, ¿no? Así que también me parece que el Ministerio de las Mujeres de la provincia es un ministerio que para todas las áreas de género municipales era fundamental que existiera y que además el esfuerzo que se está haciendo reconoce y visibiliza, lo decía ayer en la conferencia de prensa Estela, ¿no? Visibiliza la tarea de las áreas de mujeres y disidencias que tenemos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y que me parece que eso también se puso en primer plano y se puso en visibilidad para las mujeres de la provincia, ¿no? Bueno, y eso, no sé si también, si tenemos por ahí preguntas y en un ratito conversamos entre todas.